Para empezar el tema, vamos a hacer un repaso de cómo está subdividido el sistema nervioso. El sistema nervioso va a estar dividido en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar formado por lo que es el encéfalo superiormente e inferiormente la médula espinal. El encéfalo, a su vez, se va a dividir o va a estar conformado más que nada por lo que es el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral, ¿sí? Y luego vamos a tener el sistema nervioso periférico, que hemos dicho que se dividía en somático y en autónomo, ¿sí? El somático va a estar conformado por los principales 12 pares de nervios craneales y los 31 nervios raquídeos, ¿sí? Y el autónomo va a estar subdividido en simpático, parasimpático y entérico. Nosotros lo que vamos a ver hoy es más que nada la parte autónoma del sistema nervioso periférico, ¿sí? Para poder entender cuál sería el sistema nervioso simpático, el parasimpático y el entérico, ¿sí? Generalmente estos órganos, el tipo de inervación simpática van a producir un tipo de cambios en nuestro cuerpo, el parasimpático otro y el entérico otro, ¿sí? Principalmente el entérico se hace referencia a todo lo que sería la parte de la inervación, ¿sí? A nivel del sistema digestivo, ¿sí? Eso lo vamos a ver con más profundidad. Pasemos con la otra diapositiva. El sistema nervioso autónomo, ¿sí? O vegetativo también se lo puede llamar, o visceral, ¿sí? Es involuntario e inerva a la musculatura lisa de los órganos o vísceras, ¿sí? Acuérdense que nosotros vamos a tener nuestros órganos internos, nosotros no los manejamos, ¿sí? Son involuntarios, o sea que nosotros no es que vamos a nosotros no vamos a decir vamos a contraer la vesícula o voy a contraer la vesícula para que salga la bilis, no, eso nuestro cuerpo lo hace solo, es involuntario, ¿sí? Por ejemplo, aquellos órganos, ¿sí? Órganos o estructuras más que nada que están formadas por musculatura lisa, ¿sí? Van a ser inervados por este sistema que es el sistema nervioso autónomo o vegetativo o visceral, ¿sí? Entonces va a ir a inervar lo que es órganos o vísceras, ¿sí? Al sistema cardiovascular, que también es involuntario, y al glandular, o sea, glándulas. Y también que es importante del sistema nervioso autónomo, que es el encargado de mantener el equilibrio del medio interno, o sea, la homeostasis. Bien, el sistema nervioso autónomo va a estar formado por dos partes. Antagónicas, ¿sí? Funcionalmente, y corresponden al sistema simpático y parasimpático. ¿Qué quiere decir antagónica funcionalmente? Es que sus funciones, ¿sí? van a ser contrarias a la que hace uno del otro, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un dibujo hermoso en donde podemos representar cuáles son los cambios o las acciones o funciones que va a generar el sistema parasimpático a diferencia del sistema simpático. Por ejemplo, el sistema nervioso parasimpático se va a encargar de ¿qué? De contraer las pupilas, por ejemplo, mientras que el sistema simpático va a dilatar las pupilas. Otra función que hace el sistema parasimpático, por ejemplo, es estimular la salivación, o sea que a la producción de saliva, mientras que el sistema simpático inhibe la salivación. Por ejemplo, el sistema parasimpático también va a reducir los latidos cardíacos, o sea, va a producir bradicardia, mientras que el simpático, ¿qué va a hacer? Va a relajar, ¿sí? Va a acelerar el latido cardíaco, ¿sí? En el sistema nervioso parasimpático, por ejemplo, va a contraer los bronquios, la musculatura lisa de los bronquios, mientras que el simpático va a relajar los bronquios. Eso quiere decir antagónico. Sí, hay muchos ejemplos, o sea, todo uno hace lo contrario del otro, ¿sí? Y hay muchos más ejemplos que están en la imagen y lo pueden anotar. Los sistemas simpático y parasimpático, como hemos venido viendo hasta el momento, ¿sí? Tenemos que saber que se van a encontrar distribuidos por todo el organismo. Se van a distribuir en los órganos centrales, ¿sí? Órganos centrales hace referencia a los órganos centrales del sistema nervioso, ¿sí? Como por ejemplo médula espinal,
¿sí? Encéfalo, formando núcleos grises, ¿sí? Núcleos grises son como estructuras redonditas, ¿sí? Núcleos grises autónomos, o bien van a estar dispersos en la sustancia gris, ¿sí? Cuando están dispersos en la sustancia gris van a constituir el sistema nervioso autónomo central. Vamos a tener un tipo de sistema nervioso autónomo que se llama central, y después vamos a tener un sistema nervioso autónomo periférico, ¿sí? Y aquí nosotros donde tenemos núcleos, ¿sí? Vamos a tener presencia de neuronas, ¿sí? Neuronas. Y esas neuronas, nosotros no vamos a tener únicamente neuronas a nivel del encéfalo, o sea, del cerebro. Vamos a tener neuronas en todo lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Y vamos a tener los cuerpos neuronales, no sé si tienen que leer histología, la parte de lo que es partes de la neurona, ¿sí? Vamos a tener el soma o cuerpo neuronal y el axón, ¿sí? Si tenemos que hacer un mínimo dibujo, por ejemplo, vamos a tener el soma, como que tiene forma estrellada, ¿sí? Y el axón, ¿sí? Los somas generalmente van a estar formando lo que son núcleos, ¿sí? Pueden estar formando núcleos, y mientras que el axón van a formar fibras que pueden salir desde un órgano hacia, por ejemplo, desde la médula espinal, un ejemplo, o desde el cerebro, ¿sí? Y se van a ir a los órganos de todo nuestro cuerpo para ir a inervarlos, ¿sí? Hay que recordar que vamos a tener dos tipos de nervios. Tenemos los nervios craneales o pares craneales, perdón. Vamos a tener los nervios craneales y los nervios raquídeos. Los nervios craneales son aquellos nervios, o pares craneales también se los llama, ¿sí? Porque salen de a pares. Son aquellos nervios que van a salir directamente de lo que es el encéfalo. Mientras que después tenemos los nervios raquídeos, que son nervios que van a salir directamente desde la médula espinal, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del sistema nervioso autónomo central. Lo que tenemos que saber en sí es que todo el sistema nervioso tiene función somática, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos visto que el sistema nervioso periférico se dividía en parte autónoma y en somática? El somática estaba formado por los nervios craneales y los nervios raquídeos, y el autónomo por el sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico, ¿sí? Bueno, en sí todo sistema nervioso va a tener función somática, y dentro de ¿sí? Se va a distribuir el sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. Si tenemos que evaluar todo lo que es el sistema nervioso, vamos a ver que a nivel de la corteza cerebral, ¿sí? Tanto el simpático como el parasimpático se van a encontrar en todos los sectores de la corteza, ¿sí? Y en partes iguales. Mientras que en el diencéfalo, en la parte anterior del diencéfalo, va a predominar el parasimpático, mientras que en la parte posterior va a predominar el simpático. A nivel del tronco encefálico va a predominar el parasimpático. A nivel de la primera cervical a la séptima cervical, los nervios somáticos cervicales. En la octava cervical a la segunda lumbar, los nervios simpáticos torácicos y nervios simpáticos lumbares. En la tercera lumbar a la primera sacra, los nervios somáticos lumbares y sacros. Y de la segunda, tercera y cuarta sacra, los nervios parasimpáticos sacros y los nervios somáticos sacros. Bueno, ahora vamos con el sistema nervioso autónomo periférico. Ya hemos dicho el central, ahora el autónomo periférico, ¿sí? Este se va a caracterizar por presentar uno o más ganglios en su trayecto. Cuando hablamos de periférico, hablamos más de la periferia, no del centro, ¿sí? Sino en la periferia, hacia afuera, ¿sí? Como que salen desde lo que es el sistema nervioso hacia afuera, mediante fibras, ¿sí? El sistema nervioso autónomo, entonces, periférico, se va a caracterizar por presentar uno o más ganglios en su trayecto. Las neuronas situadas en los órganos centrales, ¿sí? Que hemos hablado hace rato, se denominan neuronas presinápticas, eso hay que saber siempre, o preganglionar. Y sus prolongaciones, cuando salen de dichos órganos, porque hemos dicho que tenemos el cuerpo neuronal, ¿sí? Y después su prolongación, que es el axón, ¿sí? Bien, aquí eso es lo que se refiere, ¿sí? O sea, todas las neuronas que se encuentran en los órganos centrales se denominan neuronas presinápticas o preganglionares. Y sus prolongaciones, ¿sí? Cuando salen de dicho órgano, porque tienen que salir, porque estamos hablando del sistema nervioso periférico, ¿sí? Cuando salen de dichos órganos constituyen a las fibras preganglionares. Las neuronas, ¿sí? Situadas en los ganglios periféricos ya se van a denominar neuronas postsinápticas o postganglionares. Y sus prolongaciones, que van a inervar a los órganos correspondientes, ya sea músculo cardíaco, liso, glándula, se denomina
fibras postganglionares. Ya vamos a ver bien eso con un dibujo representado. Bien, miren, aquí tenemos un dibujo, ¿sí? Que podemos representar bien lo que nos referimos, ¿sí? Cuando hablamos de órganos centrales hemos dicho que nos referimos a lo que es médula espinal y encéfalo. En este caso aquí tenemos la imagen en un corte transversal de quién, de la médula, donde podemos ver cómo a nivel de la sustancia gris tenemos la presencia de ¿qué? De una neurona, del cuerpo neuronal, ¿sí? A nivel de la sustancia gris que se encuentra en el centro de la médula espinal, ¿sí? Que sería aquí. ¿Cómo se llama esta neurona? ¿Cómo se le denomina? Neurona presináptica o preganglionar. Luego, a través de sus fibras, ¿sí? Nerviosas, que van a salir desde lo que es la médula, que está ahí representado de verde, estas fibras, ¿cómo se las denomina? Fibras preganglionares, ¿sí? Se van a dirigir, ¿sí? Se va a dirigir de un modo hacia lo que es, hacia lo que son los ganglios raquídeos, ¿sí? Se van a dirigir, ¿sí? Hacia la periferia sería, y hasta donde, hasta lo que sería los ganglios paravertebrales, o sea que están hacia el lado de quién, hacia los lados de las vértebras, que son estos, los ganglios prevertebrales, ¿sí? Aquí podemos ver cómo está llegando esta parte verde, está llegando a lo que es el ganglio paravertebral para hacer sinapsis con una neurona postsináptica o postganglionar, que sería aquí, la que está en rojito, ¿sí? ¿Sí? ¿Mediante un qué? Mediante un ramo comunicante blanco. Luego, mediante esta neurona, o sea, la neurona postsináptica o postganglionar, que está representada en rojo, mediante un ramo comunicante gris, ¿sí? Se va a dirigir hacia afuera de nuestro, sería del sistema nervioso, sería para ir a inervar a un órgano efector, a un órgano en sí. En este caso, el órgano que estaría inervando es el corazón, ¿sí? Acuérdense que el corazón es involuntario y sí o sí tiene que ser inervado por uno de estos, de este sistema. Bien, pasemos a otra diapositiva. Bueno, ¿qué diferencias podemos notar en el sistema nervioso autónomo entre lo que sería el sistema nervioso simpático y el parasimpático? Vamos a ver una diferencia en las neuronas, ¿sí? Por ejemplo, las neuronas presinápticas en el simpático, ¿sí? Su fibra, ¿sí? La fibra que se extiende de esta neurona, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos neuronas, ¿ve? Aquí tenemos una neurona. Aquí está su cuerpo y aquí está su fibra o axón, ¿sí? Bien, ¿qué diferencia entre el simpático y el parasimpático? Es que la fibra preganglionar en el sistema nervioso autónomo, simpático, la fibra preganglionar va a ser corta en el simpático, ¿sí? Aquí está escrito, corta. Mientras que la fibra preganglionar en el sistema nervioso parasimpático va a ser larga, ¿sí? Esa es una de las diferencias. Y otra diferencia es que en el sistema nervioso simpático, la fibra postganglionar de la neurona, ¿sí? Del ganglio, más que nada, de la neurona que se encuentra en el ganglio paravertebral, que se llama neurona postsináptica, su fibra postganglionar va a ser larga, ¿sí? Mientras que en el parasimpático, ¿sí? La fibra postganglionar de la neurona postsináptica que se encuentra en el ganglio paravertebral, ¿sí? Va a ser como corta, ¿sí? Es como todo lo contrario. O sea, ¿qué tenemos aquí? Es que en el caso del sistema nervioso simpático, ¿sí? En donde hay una fibra preganglionar corta, se va a encontrar mucho más como lejos del órgano blanco, ¿sí? A diferencia de la neurona del sistema nervioso parasimpático. ¿Qué es el órgano blanco? El órgano blanco es el órgano en donde se va a ir a inervar, ¿sí? Pasemos a la otra diapositiva. Bien, en resumen, ¿qué podemos decir? Es que el sistema nervioso autónomo se va a clasificar anatómicamente en central y en periférico. El central, sí, se va a distribuir en un piso superior o cerebral y en un piso inferior o encéfalo-medular, que quiere decir que va a estar el sistema, o sea, la parte central vamos a estar hablando de la parte más que nada encefálica y la parte medular. El periférico va a comprender fibras preganglionares, ganglios con su neurona postsináptica y fibras postganglionares,
Y funcionalmente el sistema autónomo se va a clasificar en simpático y parasimpático, y cada uno de estos en motor y en sensitivo.